Hoy presentamos algunas experiencias educativas en contextos de encierro. La educación en contextos de encierro conforma un escenario altamente complejo. Por eso hemos invitado y estamos muy contentos de recibir a Valeria Marra y Anita Elizondo. Bienvenidas. Muchas gracias por el espacio. Hola a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas tardes. Contentas de estar aquí. Bueno, nosotros les pedimos a nuestros invitados que se presenten. Así que brevemente nos dicen qué han estado haciendo, qué hacen. Bueno, yo soy Anita Elizondo, estudio educación musical, también el profesorado en canto. Soy cantora, soy cantautora, me dedico al candombe también. Y bueno, también en esta educación popular que intenta reducir brechas, hacer más partícipe el arte hacia todos y todas. Bien, yo soy Valeria Marra, soy estudiante de la carrera de educación musical del profesorado universitario. Me dedico a la docencia, trabajo en talleres, en programas de CAG y ESA, y también me dedico a la música popular. Por eso las hemos invitado, porque encuadran perfectamente en nuestra idea de la educación musical y el perfil del docente de música, el educador musical como artista y fundamentalmente como docente. En esta tarea educativa que es tan amplia, ustedes han tenido una experiencia que es la que vamos a compartir, específicamente en lo que son la educación en contextos de encierro. Sabemos que la ley nacional, la 26.206, que ha sido sancionada en el año 2006, establece la estructura del sistema educativo en los 4 niveles con 8 modalidades. Y una de esas modalidades tiene que ver con la educación en contextos de encierro. Es complejo el tema, y las escuelas que funcionan en estos contextos no tienen una estructura única, sino que de acuerdo a las jurisdicciones y a las posibilidades y a las políticas que se implementan en cada espacio, es como se van conformando. Lo importante o las lógicas de funcionamiento son diferentes, porque en el marco de la cárcel específicamente, el castigo y el disciplinamiento es el organizador, es fundante del derecho penal y de las prisiones, y en cambio en el sistema educativo, que es en el que a nosotros nos toca, la lógica del desarrollo integral de los sujetos es fundante para la educación. Bueno, para nosotros es muy importante que estén acá para que nos cuenten cómo ha sido su acercamiento a este contexto que para muchos, me incluyo, es desconocido. Si bien es, como dijo Mónica, es parte de una de las modalidades que está dentro de la ley, pero no es un contexto que está muy visibilizado dentro de la comunidad de educadores musicales. Me parece que la experiencia de ustedes es muy interesante. Nos gustaría que nos cuenten cómo llegaron ahí, cuáles fueron los intereses que los movilizaron, dentro de qué proyectos se pudieron llegar a estos espacios. Yo fui invitada por una chica que estudia sociología, Janina Iturrieta, a participar de un proyecto de desarrollo tecnológico y social que lo impulsaba la materia de criminología de la carrera Trabajo Social, que estaba liderado por Sonia Torti. Fue en el 2016 cuando empezamos a visitar el pabellón número 3 de procesadas, de mujeres. La intención era que a través de las artes pudieran las privadas de libertad empoderarse de su palabra y poder hacer catarsis o hacer una reflexión y transformar su momento de encierro, ¿no? Y bueno, habían talleres de huerta, talleres de pintura mural, talleres de mimo, talleres de música, y estaban permanentemente acompañándonos trabajadoras sociales, sociólogas y periodistas. Y bueno, íbamos todos los lunes a la mañana y desarrollábamos la actividad en base también a la participación de quienes querían, porque es muy dura la realidad ahí adentro, cuesta mucho la comunicación porque también han perdido mucho la autoestima.
y la confianza y la seguridad de hacer lo que están haciendo, por este sistema de premio-castigo también muchas veces. Entonces están midiendo todo el tiempo si está bien lo que están haciendo. Y bueno, y el proyecto duró hasta el 2017, ya habíamos hecho en todo el pabellón murales, que eso favoreció mucho la comunicación del grupo. Después pasamos a los talleres de mimo y por último, como es algo que cuesta un poco más desinhibirse, iniciamos con los talleres de música, en donde también con las parejas pedagógicas, yo estaba con Lili Díaz, que ella era la encargada de la pintura. Ella llevó unos cuadernos, unos libros de artista y eso sensibilizó. Y a través de eso pudimos componer una canción y después la idea era hacer un guión para hacer un videoclip. Un cortometraje. No lo pudimos terminar porque bueno, los cuadernos en los que yo les daba todos los lunes para que siguiéramos el guión, entraron a requisarlos y se los llevaron, se los sacaron. Entonces bueno, también en ese momento nos dijeron que no podíamos continuar con el proyecto, más otras internas de la universidad, ¿no? Pero bueno, la experiencia fue muy positiva. Yo creo que para ellas también, en lo personal, fue muy positivo, muy aventurero también, porque, bueno, adentrarse a un lugar donde no sabes con qué te puedes encontrar y a la vez con la confianza de que el arte va a unir, que va a reducir las brechas, como dije recién, de que es un encuentro con el otro y realmente empodera de la palabra y te da esa confianza y esa autoestima que muchas veces se pierde. Realmente es un desafío, tiene una complejidad extrema, sobre todo porque estamos hablando de emociones, de sacarlo de adentro hacia afuera, lo de mostrarse, poder generar ese feedback y esa relación. Y además el inconveniente del trabajo de los materiales. Hay muchas posibilidades de que los materiales sean requisados, como dices, sí, o sacados por las probabilidades o potencialidades que tengan. Sí, y de entrada que no hay mucho presupuesto porque es un sector muy vulnerable también. Sí. Y Valeria, vos estabas en otro... Yo estaba en un programa educativo de extensión, el CAJ, en el CAJ y en el ESA. El año pasado estuve en CAJ y este año en ESA, que es la escuela sale del aula, donde es un taller también de música, pero la idea central sí acercarlos a la educación musical, pero no tanto teóricamente, sino fusionando con otras áreas. Por ejemplo, en mi caso hice un proyecto de producción musical y lo fusioné con literatura. Entonces hicimos canciones, producción, estuve trabajando con mujeres en el pabellón 1 y en el pabellón 4 con varones en el programa de CAJ el año pasado. Y bueno, ese proceso de producción es muy complejo. Suena sencillo, sí, pero lleva al principio, un trabajo... Sí. Bueno, ¿cuáles son las temáticas o cómo pudiste encontrar esa instancia para seguir o para empezar el trabajo? Al principio es complicado porque hay que llegar a ellos. O sea, viven otra realidad, están en otro contexto y obviamente ven a toda persona como de autoridad, digamos, como su enemigo, digamos. Y hay que llegar a ellos con confianza porque están creyendo que vos le vas a quitar algo, que querés averiguar algo. Yo creo que la música es un lenguaje universal y que todos nos entendemos a través de la música, que nos mueve emociones a todos. Hay que buscar siempre puntos de contacto en cuanto a las cosas en común. Claro, ¿sí? Puntos de adhesión, de confusión. Al principio, para empezar con este proyecto, llevaba poesías y a través de la poesía empezábamos a reflexionar sobre lo que nos había parecido a cada uno, las frases que a cada uno más le gustaba o por qué lo habían destacado, y a partir de ahí hacíamos canciones.
bueno, yo ponía las partes melódicas y los acompañamientos armónicos y a partir de ahí hacía toda una explicación musical del género que íbamos a trabajar, pero siempre con cosas personales de ellos y alguna que otra interpretación de canciones populares, pero eso al principio, después solo producciones de ellos. Me imagino que este proceso de composición, es lo que se está diciendo en la mesa, me imagino que dentro de esos contextos la individualidad y poder proteger lo poco que uno tiene y sobre todo las emociones para no mostrarse débiles en ese contexto, me imagino que debe ser muy difícil de romper, como hicieron, para lograr este proceso de componer, o sea, de poder sacar, de poder generar algo nuevo, porque por ahí repetir o cantar o hacer una versión, un cover, por ahí con alguna temática o alguna banda o algún compositor que a ellos les guste es algo más accesible, pero llegar a la composición que atraviesa también todo lo emocional. Claro, yo creo que lo que hicimos en general fue primero observar, porque hay muchos códigos que no sos parte de esos códigos, entonces tenés que ponerte a observar y a respetar primero, y después entablar confianza desde la simpleza, desde lo que uno sos, no imponiendo como yo soy esto porque yo tengo este título, autoridad postura, o claro, superior. una postura muy academicista, porque no sirve, o sea, no llega a resultados positivos, sino ponerse par a par, entender que los gustos que ahí existen, musicales y artísticos, también pueden ser los míos. Entonces, ir conduciendo una charla hacia esos puntos en común, puntos de encuentro. Claro, los gustos en común que podamos llegar a tener. Y yo, por ejemplo, descubrí que la cumbia, obviamente, el reggaetón, el cuarteto. Entonces, a partir de eso, llevarlo a una cumbia colombiana, por decir. O hablar de qué habla más adentro, cuál es la estructura más profunda de esto, de este reggaetón. Y a ustedes les gusta, y preguntar, reflexionar. Y también que ellas generen sus propias preguntas y sus propios interrogantes. Es más que nada eso, como una charla simple, como la que está pasando ahora en este momento. Sí, tienen que, en realidad, eso, pararse pensando que estás en un sistema penitenciario, sino que vas a darle clases a personas, que es un taller de música, y pararte de igual a igual. Creo que eso lo ven. Sí, ustedes lo están planteando muy sencillo y muy fácil, pero también emocionalmente y en cuanto a las herramientas pedagógicas, hay una búsqueda y un compromiso que no sé si estamos todos dispuestos o todos preparados, ¿no? Nosotros estuvimos el año pasado, se acercó al aula 5, un alumno que había sido de posgrado de nuestros cursos y introdujo la temática, a pesar de que ya había empezado Anita, que estaba un poco en ese momento no muy cercana a la cátedra, por razones de estudio. En ese momento él nos pidió poder charlar para concientizar o para poder atraer o para poder contar que hay espacios como el que están describiendo ustedes en donde se dan estas situaciones y que se necesita personas, sujetos, educadores que estén dispuestos a tomar el desafío. De hecho, me comentabas recién que habría una vacante en este taller, de este programa. Sí, en esa, sí, creo que estaban buscando, no sé si habrán encontrado. Es que no es fácil. Y esta oportunidad de los perfiles o que la gente se anime, porque hay mucho prejuicio en eso. Claro. Como hay que despojarse de prejuicios y pensar que la educación es para todos y que tiene que llegar a todos lados. Muchos de los que están ahí es porque no han adquirido la educación. Claro. No la han tenido. Yo he tenido alumnos que no saben leer y eso no puede pasar. O sea, es una responsabilidad del Estado. Claro. Y con respecto a eso, la educación en estos contextos de encierro trabaja o comprende la educación de los niveles primario, secundario y en algunos casos universitarios o superiores, no siempre,
pero a su vez también trabajan con una oferta educativa desarrollada a través de cursos breves, de capacitación laboral, de distintos niveles, de distinta calidad. Ahora, los actores que participan en estas propuestas también, además del sujeto que se va a educar o que va a compartir específicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, están los agentes penitenciarios, los internos, los familiares, y participan o están muy aislados, o no sé, lo pregunto desde el desconocimiento total. Y en el pabellón de procesadas, la verdad es un estado muy inestable, porque todavía no salirles la condena, están como de paso, pero hay mujeres que hace 10 años están de paso. Entonces, muchas veces dejan de recibir visitas, muchas veces por no recibir visitas no tienen sus alimentos, sus instrumentos de higiene, claro, eso sí, lo básico. Entonces hay mucha pobreza estructural, mucho analfabetismo. Las celdas no tienen puertas, son celdas de 4x4, no son muy grandes, digamos, y entran 4 por celdas muchas veces, no tiene otra ventilación más que la puerta. Entonces sí hay como un desinterés, por decirlo de alguna manera, de la sociedad para este sector, y más que nada en las mujeres. También hay niños ahí viviendo, hay niños de hasta 6 años, cuando la ley dice que lo pueden tener hasta los 4. No reciben estimulación temprana esos niños, y bueno, todos estos actores de enseñanza, nosotros lo hicimos ad honorem, o sea, fue un voluntariado, y el presupuesto lo conseguíamos de donaciones o de cosas. Entonces realmente la sociedad necesita prestar atención a estos sectores, porque no dejan de ser personas, no dejamos de ser seres humanos. Entonces, bueno, eso pasa. Sí, realmente es una temática que necesita de una profundidad y de una atención de parte de todos y cada uno de los que integramos no solamente el área educativa, sino de la sociedad en general. Muchas veces es que uno se olvida o estigmatiza como que se lo tiene el merecido o lo hubieran pensado antes. Claro. Esas son ideas que salen de cada uno de nosotros, que entendemos que estamos del lado correcto. Claro. Y no tenemos la sensibilidad. Por eso yo destaco fundamentalmente, y esa sensibilidad que ustedes pueden sentir, son muy jóvenes y han hecho frente a la situación, a los desafíos, y realmente es maravilloso. Esto es lo que uno le da la confianza que podemos seguir estando acá juntos, y que los jóvenes van a cubrir los lugares que deben tener, sí, con toda soltura y con toda integridad. Sí, yo pensaba que, bueno, en programas anteriores hemos estado sobre todo reflexionando estas características del educador musical, que hemos intentado como visibilizar o charlar, y en muchos proyectos lo que hemos notado es esto de la cercanía hacia el otro, el vínculo a través de lo emocional, estar como a la par, ser como un facilitador, o sea, este paradigma de el docente que tiene el conocimiento y el alumno que no lo tiene, es algo que en todos estos proyectos no se ha visto. Ese paradigma se ha transformado, felizmente, y la idea es hacerlo visible. Por eso la idea de este programa, de la difusión de todos estos proyectos. Y a los invitados que suelen venir les preguntamos cómo ven la educación musical en los contextos donde se han movido, o en general, cómo ven la educación musical ahora y un poco para adelante, futuro. Es muy importante, en realidad me parece que al ser también aunque siempre se la considero solamente una materia artística, justamente como toca cuestiones emocionales, es muy importante. Yo me voy a centrar más que nada ahora en el tema de contexto de encierro. También sirve mucho porque, por ejemplo, a la hora de armar un ensamble, no estás trabajando nada más lo musical, sino que ahí están los valores
trabajás el compañerismo, la solidaridad, tener paciencia, saber trabajar en equipo. Sos docente también, porque mientras hay un solo docente trabajando ahí, o en las aulas, en cualquiera. Entonces, mientras un docente está ayudando a algún grupo, tenés a otro que la tiene más o menos clara y les enseña a los otros. Entonces, me parece como muy importante, por lo menos desde ese punto, los valores para mí. Educación musical también sirve como competencia reflexiva, ¿no? Entendiéndola desde el punto de vista del ser sociable y del que hablamos de política también, o sea, sin caer en los partidos, ¿no? No, políticas, por supuesto. Sino en reflexionar qué somos como sociedad, cómo queremos ser, hacia dónde deseamos. Entonces, a través de la música y del arte reflexionamos y realmente podemos conectarnos con la otredad, desde uno hacia el otro, desde el uno hacia la otra, y llega de una manera mucho más amable cuando vemos injusticias o cuando tenemos que decir o criticar. En todo está la música, está en las canchas de fútbol, o sea. Así es. Claro. Bueno, lamentablemente es muy poquito el tiempo que tenemos. Estamos muy contentas y contentos de recibirlas. Las comprometemos a una nueva visita en donde vamos a poder escuchar las producciones de Valeria con su grupo y algunas aproximaciones al trabajo tuyo, Anita. Bueno.